Un cristianismo light. Light. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Discípulos, pero no de Cristo. Es fuerte. Por allá, atrás, levantaron la mano allá atrás. Distraídos, sí señor. Embolatados. Oiga, qué fuerte eso, ¿no? ¿Qué más por acá? ¿El qué? El impresionismo. ¿Y qué es impresionismo? Tremendo, ¿no? Dis- Dispuestos para la ocasión. Qué bueno, por acá. ¿Cómo? Oiga, muy delicados, ¿no? Pero así todos delicaditos o a qué se refiere con delicado, ¿no? ¿A qué se refiere? Ah, sensibles, muy sensibles. Como que estuviéramos en nuestros días. Muy sensibles, algo así, ¿no? Oiga, qué tremendo. Oiga, amado, yo le hago una pregunta. ¿Usted sí ha tomado nota de eso? Mire la riqueza que está saliendo de acá. Mire la riqueza. Lástima que yo no pude tomar nota, ¿no? Pero ¿cómo me hubiera gustado tomar nota? Porque todo lo que ustedes han dicho es una tremenda radiografía del discípulo de hoy, dentro de los cuales estamos nosotros como discípulos. Y dentro de lo que se ha expresado, pudiéramos preguntarnos, ¿y cuánto de eso me toca a mí? Me toca a mí. ¿Cuánto de eso tengo yo como hombre dentro de ese discipulado? Una radiografía de la sociedad actual. Es una sociedad, dicen los sociólogos, que es una sociedad individualista. Pregunta, ¿el individualismo puede tocar la iglesia? Claro. El individualismo. Dice el psiquiatra Augusto Cury, brasilero él, en uno de sus libros, dice que la mejor expresión de una sociedad individualista es la selfie. Él dice, como psiquiatra, el psiquiatra más leído hoy por hoy en el mundo, dice el doctor Cury que la selfie es la mejor evidencia de una sociedad individualista. Porque, dice él, que la selfie es la evidencia de mírenme a mí. Mírenme a mí. Entonces vivimos en una sociedad individualista, pero también vivimos en una sociedad materialista. Pero también vivimos en una sociedad hedonista. Hedonista. ¿Y qué tiene que ver el hedonismo? Placer a toda costa. Placer a toda costa. Ustedes saben, amados, que en este último tiempo, en estos últimos años, se han escrito varios libros sobre la dopamina. La dopamina. ¿Y qué es aquello que está produciendo más dopamina en el ser humano? El celular, las redes sociales. Y la persona, sin darse cuenta, necesita dosis de dopamina y eso se ha vuelto algo inconsciente. Entonces, por eso la persona antes de acostarse a dormir, ¿qué hace? Celular. Y sin darse cuenta, la persona está segregando dopamina en el organismo, porque esa dopamina genera un grado de bienestar. Pero ¿a dónde está el asunto?
Dicen los psiquiatras y los neurocientíficos al respecto que nos estamos volviendo, sin darnos cuenta, en otro tipo de adictos, de adicciones. Entonces, pregunta, ¿eso afectará al discípulo de hoy? ¿Lo habrá permeado al hombre de hoy? Pero también hay algo más fuerte, ¿no? En esta sociedad actual, el relativismo. Hoy la palabra de las palabras que más se usa es depende. Y creo que dentro de nuestra sociedad postmoderna o hipermoderna, también como se le ha denominado, hoy usted ya no le puede decir a nadie nada. ¿Cierto que sí? ¿Muy qué? Muy delicados. Y ya aclaramos qué es, ¿no? Para que nos quede claro. Porque cuando usted dijo muy delicados, por ahí alguno dijo, ay. Y a eso no se refiere, ¿no? A eso no se refiere. Oiga, amados, hoy, escuche esto. ¿Cuántos pastores hay aquí? Pastores, levanten la mano los pastores. Escuche esto, pastor amado. Hoy, más que nunca, es complicadísimo ser pastor. Hoy más que nunca. ¿Saben por qué? Porque al creyente no se le puede decir nada. Porque es delicado. Creyentes con carácter de porcelana. Usted sabe que a una porcelana usted le hace así, ¿y qué pasa? Se desportilla. Y hoy hay creyentes hoy con carácter de porcelana. Y eso de el libre desarrollo de la personalidad se metió en la iglesia. Se metió en la iglesia. Y por eso un teólogo muy conocido, John Stott, el teólogo del siglo XX, en uno de sus libritos le leí esto y decía, el discipulado de Jesús sigue manteniendo el mismo estándar que cuando estuvo sobre la tierra. Solo que nosotros hemos vuelto el discipulado un discipulado aguado. ¿Un discipulado qué? Aguado. ¿Y qué es lo que pasa con el discípulo de hoy? El discípulo de hoy usted no le puede decir nada, ¿sabe por qué? Porque ahí en la esquina hay otra iglesia. Y llega a esa iglesia y ¿sabe qué dice la persona? Es que aquí sí no me friegan la vida. Se acomoda. Porque ¿cuál es una de las características del ser humano de hoy? Buscar la comodidad. Hay un librito que titula así precisamente, Incómodo. ¿Alguien ha leído ese librito? Incómodo. Todos los pastores deberíamos de leer ese librito, Incómodo. ¿Y sabe qué dice? Si tu iglesia es una iglesia que no incomoda al creyente, revisa tu discipulado. Porque hoy, ¿qué es lo que la gente está buscando? ¿Sabe qué es lo que la gente está buscando hoy, amados? Está buscando iglesias que no lo incomoden, sino que siempre lo que la gente está buscando es una iglesia cómoda. Pero no solo una iglesia cómoda desde lo físico. Usted hoy ve las iglesias, hay iglesias, por ejemplo, en Bogotá, que cada vez buscan ponerle al creyente más comodidad. Y eso no está mal. El problema es cuando esa comodidad también se refleja en el discipulado. Y entonces yo no sé si hoy se están produciendo discípulos o se están produciendo hinchas. Y usted sabe que hay una tremenda diferencia entre discípulo e hincha. Porque el hincha, ¿qué es lo que hace frente a su equipo? Cuando el equipo marcha bien, es un tremendo hincha.
Pero ayer que perdió contra el América, ¿ah? Todo iba bien hasta ahí, ¿no? Oiga, amados, quiero decirles que aquí tienen un hincha más del Bucaramanga. Yo le dije, porque ganó, sí señor. O sea, por eso soy hincha, no discípulo. Oiga, amados, esa es la sociedad actual en la que estamos viviendo. Le hago una pregunta. ¿Será que eso ha tocado el corazón del hombre como discípulo? El relativismo. ¿Mm? Yo ya he tenido experiencias tristes como pastor, en donde a veces uno le dice algo a un hermano y sabe el hermano qué le dice a uno. Le responde a uno así. Y ese, ¿qué puede uno interpretar con? ¿Ah? ¿No joda? También, sí, también. Claro, eso cabe, ahí cabe, no joda, ¿no? Sí. ¿Qué más cabe ahí en ese? Que se pueda decir, ¿no? ¿Ah? Relájese. ¿Qué más? ¿Usted quién es para decirme a mí cómo tengo que vivir? ¿Cómo? Menosprecia el consejo que se le puede estar dando a la persona. Usted sí que fastidia, ¿no? Fastidia, ¿no? En mi vida no sé. Meta. Ábrase. Eso es criollo, ¿sí o no? Eso es criollo. Sí. Claro, otra persona diría, por favor, en mi vida no te inmiscuyas. En otras palabras, ábrase. ¿Sí o no? Es lo mismo. Yo creía que podía contar con usted. ¿Por qué? Porque la persona que era lo que quería escuchar, lo que le convenía. Así esté mal. Una vez una hermana hace años atrás me pidió cita, ¿no? Y me dijo así, pastor, es que vengo a decirle que me voy para Estados Unidos. Y le dije, ¿what? Y llegó y me dijo, sí, pastor, me voy para Estados Unidos. Yo le dije, bueno, chévere, mucha gente se va para Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer? Dijo, voy a trabajar. Qué bueno. Y me dijo, lo que pasa es que tengo que contarle algo. Y le dije, ¿y qué? Me dijo que la visa que tengo es falsa. Y yo le dije, ¿what? Pues claro, no era para menos, ¿no? No, ¿verdad? Oiga, una hermana, escuche esto, amados, anfitriona de un grupo familiar. Y yo le dije así, le dije, hermana, ¿usted viene a contarme o cuál es la intención al haberme contado? No, pastor, pues, a ver, ¿usted qué piensa? Yo le dije, usted con eso me dejó gringo. Me dejó gringo, hermano. Y yo empecé a averiguarle, ¿no? Le dije, ¿cómo la sacó? No, ¿qué tal? ¿Cuánto le valió? No, 5 millones. Y así, ¿no? Digo, pero es que es igualitica. O sea, contándome el delito, ¿no? Contándome la hazaña, el delito. Y yo le dije así, ¿usted sabe lo que yo pienso de eso? ¿O necesita que se lo vuelva a decir? No, pastor, es que yo sí, yo sé, pero yo solo quería saber, a ver, ¿usted qué opina? ¿Y sabe qué fue lo triste? Que se fue. Que se fue, ¿no? Dijo mi esposa como psicóloga una vez, cuando ella estaba estudiando psicología, me dijo una vez así, llegó de la universidad y me dijo, amor, hoy aprendí algo muy importante que creo que nos va a servir a los dos. ¿Qué? Los pastores necesitamos tener alta tolerancia a la frustración.
Yo le dije, eso es verdad. Porque ¿cómo se siente uno con una hermana que sale con esas y que no solo las hace, viene, se lo cuenta a uno, pero con todo y eso se va? ¿Cómo se siente uno como pastor? Frustrado. Esa plática se perdió. Mis amados, la pregunta es, ¿y qué estoy haciendo yo frente a toda esa realidad? ¿Qué estoy haciendo yo? Hágase esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo frente a toda esta realidad? ¿Estoy siendo pasivo? ¿Estoy siendo indiferente? ¿Estoy siendo complaciente? Me dijo una hermana de la iglesia así, me dijo, ¿sabe qué me duele, pastor? Que mi esposo, a mi hija, con tendencias lesbianas, mi esposo le dijo a mi hija, yo respeto lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer está bien. Te amo, te respeto. Es más, te apoyo. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Pasivos, indiferentes, complacientes? A veces hasta promotores. Promovemos en nuestra casa, en nuestra familia. John Cotter, en su libro Leading Change, que traduciría como conduciendo el cambio, ¿no? Dirigiendo el cambio, dice que la mayoría de las veces en las que no se dan los cambios esperados es porque no hay un sentido de urgencia. ¿No hay qué? No hay un sentido de urgencia. Ahora que veníamos, que el hermano Marcos me traía, hoy sube mucha gente en bicicleta, ¿cierto que sí? Y eso se volvió moda, ¿no? Usted va a La Calera, hacia La Calera, patios en Bogotá, un día como hoy, en carro, y usted no puede subir de la cantidad de ciclistas. Pero ahora que yo venía mirando cantidad de personas, muchos de ellos están haciendo ejercicio porque es un hábito. Otros están haciendo ejercicio porque chévere, está de moda. Pero téngalo por seguro que varios de los que hoy están subiendo en bicicleta hasta aquí, hasta el aeropuerto, ¿sabe por qué lo están haciendo? Por un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque el médico les dijo, ustedes están al borde de un infarto si no bajan de peso. Sus triglicéridos, su colesterol está tan malo que si usted no se cuida, le va a dar un infarto. Mire esa obesidad que usted tiene, porque varios gorditos estaban subiendo, ¿no? ¿Cierto que sí? Varios. Y entonces, amados, eso dice John Cotter, que ese sentido de urgencia se da muchas veces es cuando definitivamente hay cambios urgentes. Y yo le hago una pregunta, mis amados. ¿Será que hoy necesitamos tener un sentido de urgencia como hombres? ¿Será que necesitamos tener un sentido de urgencia como padres, como esposos, pero también como discípulos del Señor? ¿Sí? Necesitamos tener un sentido de urgencia. ¿Y cuál es ese sentido de urgencia frente a la pequeña radiografía que nosotros hemos hecho de lo que estamos viviendo? Y que escuche eso, ha tocado la vida, ha tocado la familia y duele decirlo, ha tocado la iglesia. Ha tocado la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos, amados, entender que como iglesia, la iglesia sigue siendo
el plan de Dios para redimir al mundo. Ha cambiado muchas cosas en el mundo, pero la agenda y el plan de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. La ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado, pero el plan de Dios para la redención del mundo sigue siendo el mismo, la iglesia. Y en esto, nosotros como hombres necesitamos entender algo, que para que eso se da, la clave es ser discípulo. Discípulo. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto en este tiempo, dentro de la iglesia. Usted sí sabía, amado, que hay mucha gente que va a la iglesia y no es discípulo. Mucha gente. Y uno como pastor puede autoengañarse en el sentido de decir, oiga, la iglesia está llena, pero llena de asistentes y no de discípulos. Y ese es un peligro serio. Ese es un peligro no solo serio, es un peligro catastrófico, porque la meta no es llenar la iglesia, la meta es llenar el cielo. Amén. Pero eso solo se logra cuando uno es discípulo. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón en esta mañana, en esta primera palabra, amados. El sentido de urgencia de ser un discípulo. El sentido de urgencia de ser un discípulo que me va a llevar a ser un hombre de Dios. Amén. ¿A ser un qué? Un hombre de Dios. Y escuchen esto, amado. Un hombre de Dios que es un discípulo se va a notar. De eso se nota. Se le nota hasta en el caminado. ¿Cierto que sí? Por eso, ¿cuál es el sentido de urgencia de este tiempo, amados? Que ser seguidor no es suficiente. ¿Cuántos de nosotros queremos ver una sociedad transformada? Vean, un poquito, ¿sí? Eso confirma la tesis o la hipótesis. ¿Eh? ¿Cuántos, verdad, queremos ver una sociedad transformada? Una familia transformada. Una iglesia transformada. ¿Sabe cómo se va a lograr eso? Por medio de discípulos. Pero como bien lo dijera por allí, discípulos no de alguien, no de algo, sino discípulos de Cristo. Ahí está el quid del asunto, en ser discípulos de Cristo. Y por eso, vaya conmigo a Lucas capítulo número 5, el Evangelio de Lucas capítulo número 5. Y si usted quiere guardar esta palabra, la he titulado así, sentido de urgencia. ¿Sentido de qué? Sentido de urgencia. Cuando ser seguidor no es suficiente. Cuando ser un seguidor no es suficiente. Porque el Señor no quiere seguidores. El Señor quiere discípulos. Y allí en Lucas capítulo número 5, nosotros encontramos un texto. Versículo 1 dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, ¿y qué sigue después? Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Quiénes seguían a Jesús?
Grandes multitudes. ¿Cierto que sí? Dice el versículo número 2, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras que hacían, mientras lavaban sus redes. Dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba ¿a quién? A las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Versículo 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado, ¿cuánto? Mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Escuche esto, amado. ¿Cuál es el sentido de urgencia hoy? Ser discípulo. ¿Ser qué? No ser congregante. Necesitamos marcar diferencias. No es lo mismo ser congregante que ser discípulo. No es lo mismo. Yo me congrego. Yo voy a la iglesia. No es lo mismo ofrendar o ser ofrendante que ser discípulo. Porque yo puedo ofrendar, yo puedo diezmar y no ser discípulo. Y en el peor de los casos, hasta puedo servir en la iglesia sin ser discípulo. Y por eso el sentido de urgencia hoy, amados, como hombres, y la palabra que el Señor quiere poner en nuestro corazón, porque es comenzando por mí, que quiere dejar en nuestro corazón, es ese sentido de urgencia que hoy más que nunca necesitamos ser discípulos de Jesús. Discípulos. Y vamos a mirar desde esta palabra cómo Jesús no se dejaba impresionar por las multitudes. Porque dice el texto que al Señor lo seguían las multitudes. Y es tan fuerte que el texto nos dice que hubo un momento en el que el Señor, frente a las multitudes, los paró en seco. ¿Y qué le dijo a la multitud? ¿Recuerdan? ¿Ustedes me siguen solo porque les doy de comer? O sea, ahí no había discípulos, ahí que había comensales. Había comensales, pero discípulos no. Y por eso la palabra dice que el Señor le dijo a la multitud, ustedes me siguen solo porque les doy de comer. ¿Y qué dice el texto? Que de ahí en adelante, ¿cuántos dejaron de seguirlo? Dice, muchos dejaron de seguirlo. Y el Señor miró a sus discípulos y ¿qué les dijo? ¿Recuerdan? Les dijo, y si ustedes quieren irse, también, bien puedan. Bien puedan irse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermoso eso. Hermoso. Entonces, vamos a mirar qué hace un verdadero discípulo. Y lo primero que quiero dejar en su corazón, amados, es que un verdadero discípulo reconoce a Jesús como su maestro. ¿Lo reconoce como qué? Como su maestro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro?
versículo número 4. Dice la palabra que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Ahí todavía no es Pedro, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Simón. Le dijo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Y cuál fue la palabra de Pedro? Maestro. Maestro, respondió Simón. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, otra versión dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahí lo que Pedro está haciendo, lo que Simón está haciendo, cuando le dice maestro, es reconociendo la autoridad de Jesús. Es reconociendo quién es Él y qué es lo que está diciendo. Porque escuche esto, amado. ¿Quién era el pescador ahí? ¿Quién era el que sabía de mares? ¿Quién era el que sabía de redes? ¿Quién era el que sabía de faenas? ¿Quién era el que sabía de pesca? Era Pedro, experto, avesado en el mar. Pero mire lo que le dice y mire que Jesús no le dice a Pedro, Pedro, venga. Pedro, espere. Psst, venga Simón. Venga aquí a la playa, vamos a tener una charla teológica. Porque ahí, ¿quién hubiera sido el maestro? Jesús. No, el maestro hubiera sido Jesús. Pero mire qué interesante. ¿Cuál es el tema y cuál es el campo en el que Jesús se le mete a Pedro? El campo de acción que Pedro tenía, la pesca. Y por eso esa palabra en la boca de Simón no es una palabra cualquiera. Cuando le dice maestro, lo que Pedro comienza a hacer, lo que Simón comienza a hacer con el Señor, es a reconocer en él que hay un conocimiento, que hay una autoridad, que hay un reconocimiento de quién es y de lo que él dice. Porque escuchen esto, amado, no puede haber discípulo sin maestro y no puede haber discípulo sin palabra. Mire, amado, démonos por bien servidos, ustedes y yo, que esta tarde, a las 5 de la tarde, Pastor Ángelo, terminamos, ¿no? Démonos por bien servido que esta tarde, a las 5 de la tarde, hayan llegado aquí hombres y esta tarde vuelvan discípulos. Ay, amado, si eso lo logramos, valió la pena todo. Valió la pena todo. Ahora que el Pastor Ángelo hablaba del almuerzo, con preocupación a la 1:30, ¿cierto? Al punto que le tocó de aclarar que había refrigerio, ¿no? Oiga, amado, lo más importante de hoy no es el almuerzo. Lo más importante de hoy no es el refrigerio. Lo más importante de hoy es la palabra. Porque no hay discipulado sin maestro y sin palabra. Y aquí Simón comienza a tener una relación con Jesús dentro de su discipulado, con un Jesús como maestro. Y no puede haber, como les dije, discipulado y discípulo sin maestro y sin palabra. Escuche esto, la Biblia es el libro de la iglesia. La Biblia es el libro de la iglesia. ¿Cuál es uno de los problemas serios que estamos viviendo hoy como iglesia? Hablo a nivel general como iglesia del Señor. Que se predica de todo menos de la Biblia. Y por eso hoy ya no hay predicadores, sino coach.
Hoy no hay predicadores muchas veces, sino motivadores, porque a la gente de hoy no le gusta el mensaje, sino lo que le gusta es el masaje. ¿Cierto que sí? Le gusta no mensaje, sino masaje, que lo masajeen. Decía un amigo, ¿usted quiere saber qué clase de iglesia tiene? Predique parábolas. Y ahí se va a dar cuenta qué iglesia tiene. ¿Por qué? Porque las parábolas son minas quiebrapatas. Las parábolas son minas explosivas que nos van a confrontar con el discipulado. Entonces, amado, un discípulo reconoce a Jesús como su maestro. La Biblia es el libro de la iglesia. ¿Y qué dice el texto? Que qué era lo que les estaba predicando Cristo a la multitud. Miren lo que dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice que la multitud venía y se abalanzaba sobre él para escuchar la palabra de Dios, porque no puede haber un hombre discípulo sin Jesús como maestro y sin la Biblia como su palabra. Entonces, ¿cuántos aquí queremos ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos aquí queremos ser discípulos de Dios? ¿Sabe que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro maestro y a la Biblia como su palabra? Yo le doy gracias a Dios por el hábito de la lectura. Me fascina leer. Tal vez es uno de mis principales hábitos en la vida. Desde los 11 años. Gracias al profesor Jaime Villamarín, que nos daba dibujo artístico en el colegio. Y él produjo en mí ese deseo y ese amor y ese hábito por la lectura. Y me gusta leer buena literatura. Habitualmente en mi maletica cargo 1 o 2 libros para leer. Pero nunca, escuche esto, nunca, cuando he tenido una situación, cuando he tenido una necesidad, cuando he tenido una adversidad, una prueba, una lucha, un deseo de dirección, una necesidad de guianza, el Espíritu Santo me ha dicho, como dice Augusto Curi, o como dice tal o cual autor. ¿Sabe qué dice? Como dice mi palabra. Porque la palabra de Dios es la que hace discípulos. Y por eso, si nosotros queremos ser hombres de Dios, en este sentido de urgencia que tenemos hoy, amados, hoy más que nunca hay un sentido de urgencia, es el de ser discípulos, es decir, el de ser hombres de Dios. Necesitamos ser hombres de Dios. Que mi esposa me conozca a mí como un hombre de Dios, que nuestros hijos nos conozcan como un hombre de Dios, que si yo soy empresario, que si soy trabajador, en el contexto donde quiera que yo vaya, donde quiera que me mueva, la gente diga, él es un hombre de Dios. Oiga, qué bonito rótulo, ¿cierto que sí? Qué bonito rótulo que la esposa pueda decir, mi esposo es un hombre de Dios. Qué bonito que nuestros hijos puedan decir de nosotros, mi papá. No que digan, uy, mi papá es un tremendo trabajador. Amén que lo digan. Que digan, mi papá es un tremendo proveedor. Amén que lo digan. Pero yo pienso que lo mejor que pudieran decir los hijos es, mi papá es un hombre de Dios. Uy. Creo que eso es hermoso. Ahí podría uno decir, apague y vámonos. ¿Apague y qué? Y vámonos. Y por eso, mis amados, el texto nos dice que lo que hacía Jesús era predicarles la palabra de Dios. Si yo quiero responder a este sentido de urgencia, de ser un discípulo, de ser un hombre de Dios, necesito la palabra de Dios. Y entonces aquí hagamos una pequeña aplicación, pequeña pero grande, pequeña pero profunda. ¿Cómo está mi relación con la palabra de Dios? Y si quisiera ser un poquito más insidioso, ¿cómo está su relación con la palabra de Dios? ¿Es una relación distante?
Es una relación indiferente, es una relación ausente, es una relación de solo los domingos cuando voy al culto, o es una relación, no, pastor, yo escucho a Daniel Javid. ¿Y sabe qué? Ahí sabe qué cabría, misericordia, ¿no? A mí me impacta. Por su Facebook los conoceréis. A mí me impacta creyentes que retuitean más a Daniel Javid y tiene miles de me gustas Daniel Javid. Y Daniel Javid dice cualquier cosa, hasta locuras dice. Y la gente, pero si el pastor dice la palabra de Dios, amados, ¿cuántos están tomando nota? Escriba ahí, como los profesores de la escuelita, ¿no? Con rojo. ¿Cómo está mi relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está mi relación? ¿Queremos ser hombres de Dios? Necesitamos volver a la palabra. Y escuche esto, amado. Eso es una decisión. ¿Eso es una qué? Decisión. Que su esposa, los que somos casados, su esposa no va a decidir sobre usted. Sus hijos no van a decidir sobre usted. Sus hijos no van a poder influenciarlo a usted en eso. Eso es una decisión. Su pastor no va a poder decidirle porque usted fácilmente, el pastor puede hasta amenazarlo. ¿Y usted sabe qué puede decirle a su pastor? No se meta en mi vida. Porque ya lo vimos, ¿no? No se meta. O también me va a controlar el tiempo. Mis amados, ¿por qué es tan importante esto? Porque un discípulo está dispuesto a que Jesús le enseñe. ¿Qué le hubiera podido responder Pedro a Jesús? ¿Ah? Dígalo más duro. ¿Me viene usted a enseñar a pescar a mí? ¿Le va a enseñar a su papá a ser hijos? Son dichos, ¿no? Pregunta, amado, ¿Pedro hubiera podido haberle respondido a Jesús así? ¿Me va a enseñar usted a pescar? A ver, muéstrame sus credenciales de pescador. A ver. ¿Cuántas barcas tiene usted? ¿Cuántas faenas ha? ¿Me va a enseñar usted a pescar? Pero qué tremendo, ¿no? Porque lo que Pedro dice, en tu palabra, echaré la red. Amados, no va a poder ser discípulo. Usted no va a poder ser discípulo si usted no es enseñable. Y sabe que yo creo, y sabe que yo creo, amado, porque yo soy pastor, pero también soy hombre. ¿O yo? En esta época hay que aclarar todo eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? ¿Cómo es que se llama usted? ¿Cómo? Edwin. En esta época hay que aclararlo todo. Le conté el otro día a mi esposa que iba a ir a predicar, no me acuerdo dónde iba a ir a predicar, y me subí al avión, yo iba así, para buscando mi silla, y apenas me subí como en la segunda silla, un hombre hizo así, me miró así, ¿no? Y yo, ¡ay! Misericordia. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿sí o no?
Oiga, amado, ¿cuál es uno de los problemas serios? Y yo creo, pastor, los que somos pastores, que ese es uno de los aspectos donde los hombres necesitamos hacer así. ¿Cuál es una de las características de nosotros los hombres? Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Y los pastores saben que eso es así. Uno de los campos de acción junto con mi esposa por todo el tiempo ministerial ha sido la consejería. Mucha consejería. ¿Por qué los hombres, por qué de 100 que buscan consejería, 95 son mujeres y 5 hombres? ¿Es así o no es así? Y estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? De 95 a 5. Porque eso casi que es 98-2 por ahí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Ah? ¿Orgullo? Hay una palabra clave ahí. Nosotros los hombres somos, por ahí le dijeron, ¿cómo es? Autosuficientes. Y yo creo que ese es uno de los aspectos clave de por qué mucho ministerio de hombres en las iglesias no prospera. Porque nosotros los hombres somos autosuficientes. ¿Quiénes van más al médico? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Por qué? Somos autosuficientes. ¿Quién busca más consejería? ¿La mujer o el hombre? La mujer. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. ¿Qué? Ahí está metido, ¿no? El orgullo, la soberbia. ¿Quién fracasa más en los negocios? ¿Por qué? La esposa dice, amor, busquemos una ayuda. ¿Y qué dice el hombre? Y fracasa. ¿Y la esposa qué le dice? Y el hombre dice, ¿no? Claro. ¿Quién construye más casas descuadradas? Y después hay que tumbar el muro otra vez y volverlo a hacer. ¿Sabe por qué? No, porque es que yo sé. Eso es fácil, mire, echa ahí cemento y ladrillos y eso va para arriba. ¿Ah? Escuche esto, amado. Esa autosuficiencia nos impide ser discípulos. ¿Quiénes buscan más a Dios en las iglesias? ¿Quiénes lloran más ante el Señor? Sin meterle aquí fisiología. Pero pregunta, ¿Dios nos hizo con la capacidad de llorar? Claro que sí, pero ¿quiénes lloran más en la presencia de Dios? ¿Quiénes se arrodillan más ante el Señor? Y usted puede estar que se revienta, mire, porque eso pasa como hombre, ¿no? Uno puede estar que se revienta y uno ¿qué hace? A una vaca, ¿no? Y si se le escapa por ahí una lágrima, que nadie se dé cuenta, ¿no? El hombre apenas hace. No vamos a poder ser discípulos si no reconocemos a Jesús como maestro y si no tenemos un espíritu enseñable. Espíritu enseñable. Que en otras palabras la Biblia dice que un espíritu ¿qué? Contrito y humillado. ¿Y qué hace el Señor con el espíritu contrito y humillado? Ay, amados, pongámoslo aquí en ilustración, en imaginación. ¿Cómo verá el Señor
a un hombre humillado ante él. ¿Cómo lo verá? ¿Cómo verá el Señor a ese hombre que viene y se tira de rodillas allá en la privacidad o en lo público, pero más en la privacidad, y se tira de rodillas y derrama sus lágrimas ante el Señor y le dice: Maestro, necesito que me enseñe, necesito que me oriente, necesito que me ayude? ¿Cuál es uno de los problemas? Y eso es así, porque no es lo mismo hace 100 años que ahora. ¿Cuál es uno de los problemas, por ejemplo, del hombre hoy frente al discipulado? Que el hombre hoy tiene más conocimiento, el hombre tiene más posibilidades, el hombre tiene más acceso a la educación. Y dentro de lo que se ha denominado la democratización del conocimiento, porque usted quiere ahora aprender cualquier cosa, ¿y a dónde va? ¿A la universidad? Sí, a YouTube University. Va a YouTube y ahí está la democratización del conocimiento. Lo que usted quiera aprender, ahí está el tutorial. Entonces yo ya no necesito del maestro, porque ahora tengo muchos maestros, incluido YouTube, incluido la inteligencia artificial. Ayer predicando y le dije a la iglesia, bueno, encontré, porque hablé de la cueva de Adulam, ¿no? David en la cueva de Adulam. Y le dije a la iglesia ayer, le dije, bueno, amados, puse esta imagen de esta cuevita porque no encontré más. Y en el receso, en el intermedio de los cultos, mientras estaba en la escuela de liderazgo, mi hija, Laurita, papi, mira las imágenes que te hice de la cueva de Adulam con inteligencia artificial. Pues, ¿qué cree que hice? En el segundo culto las usé. Tremendo, ¿no? Unas imágenes lindísimas de un David en la cueva de Adulam. Y yo le dije a mi hija, le dije, ¿cómo hiciste eso? Dijo, no, papi, mira, abrió el computador y dijo, mire, yo le digo aquí, le doy los comandos, le digo, necesito una persona de este color, con el cabello así, con la nariz así, que esté sentado, que esté parado, la ropa sea así, que esté en una cueva, no sé qué, y le doy todas las órdenes, que me produce esto. Y yo, misericordia. Pero con todo y la tecnología, con toda y la ciencia, con todo y los alcances, con todo y las herramientas, con todo y las posibilidades, con todo y las capacidades, vamos a ser discípulos del Señor cuando decidamos reconocerlo a Él como maestro. Amén. Y por eso, amado, Pedro creyó a la palabra de Jesús por encima de su conocimiento. Porque desde la experiencia de pescador, pregunta, ¿esa era la hora para pescar? ¿Cuál era la mejor hora para pescar? La noche. Mire esto. ¿Y qué horas eran? Ya era de día. Es más, Pedro le dice, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pero mire qué tremendo. Jesús le dice dos cosas a Pedro que iban en contra de la pesca. ¿Cuáles eran? De día y ¿qué más? ¿Ah? Y aguas profundas. Porque los peces, ¿qué hacen en la noche? Buscan la orilla o ascienden. Y los peces, ¿qué hacen en el día? Buscan la profundidad. Mire la contradicción de día y aguas profundas. Pedro, ¿qué le hubiera podido haber dicho al Señor? ¿Qué? Se nota que sabe arte de esto, ¿no? Eso sí, a esa clase no fue. O Pedro le hubiera dicho, Señor, te voy a compartir ahí a tu WhatsApp un tutorial de YouTube de cómo pescar y ser exitoso. Ya te lo mandé, Señor. Ya te lo mandé, maestro. Pero mire qué tremendo que sabe que le dice Pedro, Señor, en tu palabra, ¿qué voy a hacer? Echar la red. Por eso, amados,
Un discípulo, escuche esto, un discípulo que ve a Jesús, que decide ver a Jesús como su maestro, decide creer en su palabra por encima de su conocimiento. Eso se llama discípulo. Por encima de su conocimiento. Pero no solo por encima del conocimiento, también por encima de su experiencia. El de la experiencia era Pedro. Pero escuche esto, amado. También decide ver a Jesús como maestro y creer a su palabra por encima de su fracaso. Porque ahí estaba el Pedro exitoso y el Pedro fracasado. Hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea que le estaba hablando un pescador fracasado. Le estaba hablando el experto en la pesca. Mis amados, Jesús es el maestro. Amén. Pero también un discípulo es aquel que reconoce a Jesús como su Señor. Mire lo que dice el versículo número 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, oiga, ¿qué notan? ¿Qué notan en el texto, en la relación de Jesús con Pedro y de Pedro con Jesús? ¿Hay un cambio allí? ¿Cuál es el cambio? ¿Ah? Oiga, qué interesante que comienza relacionándose con él como maestro, pero ahora pasa a relacionarse con él como Señor. Y escuche esto, la relación de reconocimiento de maestro es de allá para acá, pero de Señor es de aquí para allá. Porque cuando yo decido, amados, reconocer a Jesús como Señor, lo que yo estoy diciendo, ahora ya no solo eres el que me enseñas, ahora tú eres al que yo obedezco. Porque yo decido si acepto o no la enseñanza. Pero cuando nosotros sabemos desde el griego la palabra kyrios o kurios, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra? ¿Sabe qué significa? Amo, dueño, propietario. Y escuche esto, amado. Un discípulo del Señor va a ser genuino y auténtico cuando sabe y reconoce quién es su dueño. Entonces, cuando una persona reconoce a Jesús como su dueño, mis amados, ¿sabe qué va a pasar? No va a tener en su vocabulario frases como estas. Yo hago con mi vida lo que quiera. Un creyente, un hombre, amados, que dice, yo hago con mi vida lo que quiera, lo que está diciendo de manera explícita es que no reconoce a Jesús como su dueño. Porque cuando hay un hombre que reconoce a Jesús como su dueño, como el Señor, como el amo, como el propietario, no dice, yo hago con mi vida lo que quiera. ¿Sabe qué va a decir? Yo hago con mi vida lo que Él quiera. Yo hago con mi vida lo que Él dice. Yo hago con mi vida lo que Él manda. Yo hago con mi vida lo que Él pide. Yo le hago esta pregunta, amados. ¿Qué pasaría con nosotros como hombres y con los hombres de la iglesia? Con hombres que reconocen a Jesús como su Señor. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Yo creo que el asunto cambiaría, pero radicalmente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recuerde, amados, que en la época y en el momento en el que este texto se da, es un
es un momento en el que ¿quién era el Señor? César era el Señor. Y por eso cuando el César, que era ¿cómo era el saludo de la época griega? El saludo, ¿sabe qué era? César. Y el otro decía, César es el Señor. Ese era el saludo. César es el Señor. Y el otro que decía, sí, César es el Señor. ¿Y qué pasó cuando César empezó a escuchar que por allá había otro al que lo llamaban el Señor? ¿Qué? Que por allá hay un tal Jesús al que lo llaman el Señor. Necesitamos saber quién es ese tal Jesús que lo llaman el Señor. Me salió entonces competencia. ¿Por qué comenzaron y cómo comenzaron a ser perseguidos los primeros discípulos? Porque alguien decía, hola, César es el Señor. Y el discípulo, ¿qué decía? No, mi hermano, la verdad, César no es el Señor. Para mí, Jesús es el Señor. Sí. Sí. Sí, César, Jesús es el Señor. Lo voy a denunciar por sedicioso. Y ahí comenzó la persecución de los cristianos. Qué tremendo, ¿no? Pero, ¿será que de pronto como hombre no estamos diciendo, ni César es el Señor, ni Cristo es el Señor, sino mi trabajo es el Señor? Mi profesión es el Señor. El sexo es el Señor. La pornografía es mi Señor, mi dueño. El pecado es mi Señor. Es que tremendo eso, ¿no? Un verdadero discípulo reconoce a Jesús como su Señor. ¿Y cuál fue la respuesta que dice el texto que le respondió Pedro a Jesús cuando vio todo lo que había pasado? Le dijo, apártate de mí que soy pescador. Huelo a pescado. ¿Así le dijo Pedro? No, le dijo, apártate de mí que soy pecador. No huelo a pescado, huelo a pecado. Porque mire lo que le dice, apártate de mí que soy pecador. Escuche esto, amado. No puedo reconocerme como pecador si no reconozco a Jesús como Señor. No voy a reconocerme como pecador si no reconozco a Jesús como Señor. Porque uno solo va a poder tener uno de dos dueños, o a Jesús o al pecado. Y creo que uno de los riesgos fuertes que tenemos como hombres, ¿sabe qué es? Creer que podemos ser cristianos, discípulos, con el pecado como Señor. Y ahí eso no aplica. ¿Sabe por qué? Porque a quien reconozca como mi Señor, será quien me gobierna. A quien reconozca como mi Señor, será quien me gobierna. A quien reconozca como mi autoridad, será a quien obedezca. Y por eso Pedro le dijo a Jesús, aléjate. ¿Y qué le dijo el Señor? Acércate. Ven, relacionémonos. Y ahí Pedro recibe una muestra de la gracia del Señor, porque siendo pecador no es rechazado, sino es llamado, es amado. Y por eso el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado que indefectiblemente produce un cambio de actitud hacia Jesús. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces al hombre, hablemos de hombres, ¿sabe por qué muchas veces al hombre le es tan fácil pecar? ¿Qué fue lo que hizo sentir a Jesús pecador? A Pedro pecador. Piensa en el texto. ¿Mm?
¿Qué fue lo que hizo sentir a Pedro pecador? ¿Ah? ¿Sabe qué? La cercanía con Jesús. Por eso, frente a lo que sucedió, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí porque soy pecador. Por eso, amado, entre más cerca de Jesús, más conciencia de pecado. Entre más lejos de Jesús, cada vez tendremos menos conciencia de pecado. Y creo que hay una sociedad hoy más que nunca, amados, interesada en que nosotros cada vez estemos más lejos de Jesús. Porque entre más lejos de Jesús, menos conciencia de pecado. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Y mire lo que dice el texto, cómo termina. Dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Porque Pedro, ¿qué fue lo que tuvo que haber dicho? Esto indefectiblemente esto es un milagro, aguas profundas de día, toda la noche no pescamos nada. Este hombre dice que bogue más mar adentro, a las profundidades, que eche la red y mire semejante pesca. Esto no es normal. Dice el versículo número 10, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, ¿qué hicieron? Dejaron todo y lo siguieron. Dejaron todo y lo siguieron. Y yo creo, amados, que indefectiblemente para ser discípulos de Jesús, para ser hombres de Dios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Hay algo que dejar. Hay algo que dejar. Hay algo que dejar que impide que yo sea discípulo. Hay algo que dejar que atenta contra el discipulado. Pensemos en cosas prácticas de la vida de hoy. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales diariamente? ¿Qué dice la estadística global? Que el ciudadano promedio pasa al día ¿cuánto tiempo en redes sociales? ¿Ah? Cerca de 4 horas. Entre lo que suma y suma y suma y suma y suma. Yo le hago la pregunta, amado, ¿y qué pasaría si nosotros le damos la vuelta? Y hacemos lo que hizo Pedro. Dejamos las redes. Y vamos a la palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando vamos a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con el Señor de la palabra. La pregunta entonces es, colóquese en pie, amado. La pregunta entonces es esta. ¿Habrá algo que dejar? ¿Mm? ¿Habrá algo que dejar? Ser un hombre de Dios no se logra solo con querer. Hay que decidir, tomar decisiones. Pensemos en cosas prácticas. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la televisión?
Yo le decía el otro día a unos muchachos, a unos jóvenes compartiendo una palabra, les decía, yo he escuchado, por ejemplo, hoy es festivo, ¿no? Yo he escuchado personas, porque uno los escucha, aún de la iglesia, muchachos de la iglesia. ¡Uy! Nos hicimos una maratón de series. ¿Ha escuchado eso? Maratón de series. ¿Qué es maratón de series? ¿Sabe qué es maratón de series? Que ayer domingo se reunieron 3, 4, 5 amigos en su apartamento, en su casa, piden comida, no sé qué, y se dedican a verse una serie desde ayer domingo hasta hoy lunes por la noche. De corrido, hasta ni duermen. Eso se llama maratón de serie. Y cuando yo escuchaba a estos muchachos, yo decía, no he escuchado al primero que diga, me hice una maratón de evangelios. Me propuse leer los 4 evangelios, porque mañana es festivo. Y los voy a leer los 4 evangelios, deme la hora que me dé. Me voy a hacer una maratón de epístolas. Me voy a hacer una maratón de la palabra de Dios. Me voy a hacer una maratón de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Amado, yo le hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si como hombres? Porque dice, y dejaron para seguir a Jesús. Escuche esto, amado. Si yo quiero ser un hombre de Dios, para seguir a Jesús, habrá cosas que tengo que dejar. Y eso solo lo sabe cada uno de nosotros. Mire, amados, el año pasado, comenzando el año, yo tengo el hábito de comenzando el año a hacer un ayuno. Me gusta meterme solo en ese tiempo de vacaciones. Lo tengo por hábito hace años de hacer un ayunito de varios días, buscar al Señor, comenzando el año. Porque en enero la dinámica de la iglesia baja mucho, entonces es un tiempo de tranquilidad. Y como es un tiempo que tomo vacaciones, habitualmente en enero, saco dentro de esas vacaciones unos días para hacer ayuno. Me meto a buscar al Señor. Y el año pasado, como hace uno siempre, Señor, háblame, háblame. Y uno, ¿qué es lo que hace cuando le dice comenzando el año al Señor, háblame? Dame guianza para este año, dame dirección, dame una palabra, ¿cierto? Eso es lo que uno como pastor hace. Y yo estaba en el ayuno y era insistentemente, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Señor no me hablaba. Y meditaba en la palabra. Háblame, háblame, háblame. Pero en cualquier momento del ayuno, el Espíritu Santo me habló y me dijo 4 palabras. ¿Sabe qué me dijo? Téngame más en cuenta. Eso fue todo. Y fue un susurro de Dios. Porque yo estoy ahí en el ayuno, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar, háblame lo que yo necesito, no lo que yo quiero, Señor, háblame, ¿qué quieres decirme? He sacado este tiempo de ayuno para escuchar tu voz, y en el momento menos pensado en medio del ayuno, el Espíritu Santo me dice así, téngame más en cuenta, téngame más en cuenta. Yo sabía que lo único que pude hacer, quebrantarme. Y lo primero que le dije al Señor fue, Señor, perdóname, porque si tú me dices que te tenga más en cuenta, es porque implícitamente no te he tenido tan en cuenta. Y ahí empecé un diálogo con el Señor y le dije, Señor, si tú me dices que te tenga más en cuenta, yo hoy decido tenerte más en cuenta. Te voy a tener, pero también empecé a pensar, ¿qué es tener más en cuenta al Señor? Y comencé a hacer un ejercicio. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Porque el Señor siguió ministrándome y me dijo así, ¿quieres tenerme más en cuenta? Sí, Señor, amén, amén, amén. Revisa tu agenda. Revisa tu agenda. Comienza por ahí.
Me tocó hacer revisión de agenda. Y escuche esto, amado. Vale la pena tener al Señor más en cuenta. El año pasado el Señor me permitió ir a Venezuela 6 veces a predicar. Venezuela se me metió en el corazón desde el 2015, que fui a predicar allá a un congreso de jóvenes. Y he ido todos los años. El año pasado fui 6 veces, hace un mes atrás. Fui con el pastor Satirio allá, hace un mes. Y mire qué tremendo. El año pasado vamos con mi esposa en el avión, Bogotá-Cúcuta, para ir a Venezuela. Congreso de familia. Miércoles en la mañana. Yo comenzaba el congreso de familia el miércoles en la noche. Yo tengo todas mis predicaciones acá. Yo las hago en un cuadernito a mano, pero las meto acá todas por cuestiones de practicidad. Y yo voy en el avión meditando en la palabra que ya había escogido para predicar el miércoles en la noche, en la apertura del Congreso de Familia. Y vamos ahí en el avión, mi esposa va escuchando alabanza, yo voy ahí mirando la palabra, meditando en la palabra de la noche, miércoles en la mañana. Pero viene el Espíritu Santo y pone un sentir en mí. Esa palabra no es. Y le digo yo a mi esposa así, qué tremendo amor que estoy meditando en esta palabra que es la que voy a predicar en la noche. Pero tengo un sentir del Señor que esa palabra no es. Y mi esposa me miró así y me dijo, préstale atención a eso. Y aunque voy con una persona al lado, mi esposa al otro lado, pero estoy meditando con el Señor, estoy hablando con el Espíritu Santo mentalmente, pasito. ¿Y sabe qué me vino a la memoria? ¿Qué creen que me vino a la memoria en ese momento? Téngame más en cuenta. Y yo empecé a orar así, mirando ahí mi iPad. Señor, tú me dijiste comenzando este año que te tuviera más en cuenta, Señor. Este sentir que tengo, que esta palabra no es, Señor, yo quiero tenerte en cuenta. Dime entonces por dónde es el asunto. Tú que lo sabes todo. ¿Por qué no es esta? ¿Por qué me dices que es otra? Pero Señor, entonces dime cuál es. Y comencé a mirar palabras y predicaciones que tengo ahí, mirar y mirar, pero mirar en oración y pidiendo guianza del Espíritu. ¿Sabe por qué, amado? Porque Él es el Maestro. Pero también Él es el Señor. Él es el Señor. Y entonces en oración y como en una especie de angustia, yo ahí, porque Señor, si esa no es, entonces ¿cuál? Y mirando y subía y bajaba las predicaciones, cuando vino un sentir bonito del Señor, esta. Bueno, Señor, esta. Predicar esa. Y comencé a meditar en esa palabra, miércoles en la mañana. Llegamos, se abre el congreso de familia. Miércoles en la noche predico esa palabra y cuando yo hago un llamado pasa una parejita acá. Mire qué tremendo, pasa una parejita. Atacados llorando. Abrazados. Esa mujer, ¿no? A mí me impresionó verlos a los dos llorando, pero sobre todo a ella. Desconsolada, ¿no? Hubo ministración. Jueves prediqué. Viernes en la noche, noche de parejas, ministramos con mi esposa la noche de parejas. Y salimos de la noche de parejas y vamos a montarnos al carro del pastor para llevarnos al hotel. Y se me acerca la parejita del miércoles. Pastor, sí, 2 minuticos, por favor. Sí, no, 2 minuticos, regáleme. Y el pastor, vamos, pastor, vamos para. El pastor no quería que yo hablara con ellos por afán, ¿no? Yo le dije, pastor, regáleme 3 minuticos, escucho a la pareja y vamos. Bueno, les escuchamos.
Ay, gracias, pastor. Y llega y dice la pareja así: pastor, nuestra hija de 11 años, tumor en la cabeza. La operamos. No funcionó. Y el domingo pasado murió. Nuestra hijita de 11 años, pastor. El martes, hace 4 días atrás, la sepultamos. Nuestra niña de 11 años. Congreso de familia. ¿Qué congreso de familia? Ni qué nada. Contándonos eso ahí la parejita. Pastor, la sepultamos el martes. Y el miércoles comenzaba el congreso de familia con nuestra familia destruida, golpeada, herida. Y dice la mujer así: al punto que yo el martes, después de sepultar a nuestra hija, le dije al Señor: yo no quiero saber nada de ti. No quiero saber nada. Peleo contigo. Y no vuelvo a la iglesia. Pastor, el martes yo me resentí con Dios. Y nos dice la mujer así: pero el miércoles en la mañana. Algo pasó el miércoles en la mañana. Porque yo el miércoles en la mañana, pastor, le dije al Señor: está bien. Una última oportunidad. Hoy comienza el congreso de familia. Yo voy a ir a la iglesia esta noche. Pero tú me tendrás que hablar. Porque si tú esta noche no me hablas, no quiero saber nada más de ti. Y no vuelvo a la iglesia. Cuando ella dijo miércoles en la mañana, ¿sabe qué hicimos con mi esposa? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando el miércoles en la mañana? Esa no. Otra. Y la parejita tomados de la mano ahí, dice: pastor, y esa palabra del miércoles en la noche. Wow, pastor. Fue la voz de Dios para nosotros. Amados, escuche esto. Nosotros nos vinimos de Venezuela y ellos no saben esta historia. Ellos no la saben. Porque cuando ellos nos están contando eso, lágrimas comienzan a correr por nuestras mejillas con mi esposa. Porque mi esposa y yo sí sabemos lo que estaba pasando en el avión el miércoles en la mañana. ¿Sabe yo qué veía ahí? El amor de Dios por él. El amor de Dios por esa pareja. Y pastor, por eso queremos hoy testificarle que el miércoles en la noche, con esa palabra que Dios trajo a nuestras vidas, nos miramos con mi esposa. Ahí entendí yo por qué lloraban como lloraban. Y dice: el miércoles en la noche nos tomamos con mi esposo y dijimos: ayer sepultamos a nuestra hijita, pero hoy decidimos caminar con Dios. Vamos a amar a Dios. ¿Y sabe qué, pastor? El miércoles le hicimos una promesa a Dios. Le dijimos: te vamos a amar y te vamos a servir. ¡Wow! Tremendo. Yo apenas miré a mi esposa y le dije: tremendo. Yo le dije a mi esposa así: el avión. Mi esposa dijo:
Y ahí el Espíritu Santo me susurró: téngame más en cuenta. Amado, escuche esto. Estoy batallando aquí con el tiempo porque ya se me fue todo el tiempo. Pero escuche esto. El Señor quiere llevarnos a aguas más profundas. Ve a aguas más profundas. Pero ¿sabe qué va a pasar para ir a aguas más profundas? Uno necesita ver a Jesús como Maestro y como Señor. Y para seguirlo a Él, hay algo que dejar.